Cordial saludo, mi nombre es Lina Marcela Rojas Moreno, soy estudiante de licenciatura en lenguas extranjeras con énfasis en inglés y en esta ocasión de la materia didáctica vengo a presentar una entrevista con la maestra en lenguas Estela Moreno Gaviria de la Escuela San Francisco de Asís, Escuela Rural. Primera pregunta, ¿por qué elegiste esta profesión? Bueno, de momento pensé que tenía muy buena salida. Desde jovencita me llamó mucho la atención la lengua extranjera. Ok. Segunda pregunta, ¿cuáles son las estrategias didácticas que mejor te han dado resultado? Bueno, me estoy trabajando en el área rural, sin embargo trato al máximo de emplear varias estrategias pedagógicas. Me gusta mucho trabajar lo que son audios, trato al máximo de las diapositivas en los niños y en los jóvenes es una buena estrategia. Tercera pregunta, ¿qué ambiente debe tener el aula de clases para un mayor aprendizaje? Creo que como maestra docentes debemos tener un buen dominio de grupo. Eh, el ambiente debe ser, en cuanto a logística, muy iluminado, un espacio muy bien organizado. Muy importante. Cuarta pregunta, ¿cuál es su objetivo a la hora de enseñarle a los estudiantes? Creo que el idioma extranjero es muy aplicado en estos momentos en muchos campos. Es muy aplicable el objetivo de nosotros como profesores debe ser formar a los jóvenes para que se desempeñen en varios campos. Ok. Quinta pregunta, ¿cuáles son las principales estrategias metodológicas que le han dado mejores resultados para enseñar? Las estrategias metodológicas, como lo decía anteriormente, como recurso didáctico, los audios. En el idioma extranjero es importante que el niño y el joven, el estudiante, escuche la pronunciación y a la vez también cómo se debe escribir. Entonces, el audio y la diapositiva o audio y tablero es una estrategia didáctica muy interesante, muy aplicable para esta área. Sexto, respecto a la materia de lenguas extranjeras, ¿cuál cree que es la utilidad de la didáctica en la misma? Bueno, el idioma extranjero es un poco complicado a la hora de aprenderlo y a la vez a la hora de proyectarlo. Las estrategias son indispensables a la hora de impartir el aprendizaje. Listo. Séptima, ¿cuáles herramientas serían útiles para mejorar las clases durante el tiempo de su docencia? Bueno, herramientas. Disculpe, profesora, a largo plazo, o sea, la pregunta como tal se da en un contexto, digamos, como al cabo de los años usted siendo maestra. Las estrategias a futuro. Sí, señorita, estrategias a futuro. Bueno, yo creo que estrategias, muchas, eso depende también de nosotros los profesores, que nos reinventemos o nos inventemos diferentes técnicas o metodologías. Eso también depende del grupo de la población a la que nos estamos dirigiendo, ¿sí? Es muy diferente trabajar en un área rural a un área urbana, en donde en el área urbana se manejan portátiles, internet, celulares de alta gama. En el área rural es un poco más complicado por cuanto las estrategias se limitan mucho. Ok. Octava pregunta. Describa el tipo de docente que quisiera ser. Quisiera que el estudiante se enamore de la profesión o que se enamore de la materia. Estoy totalmente convencida de que si a uno le gusta lo que está haciendo, el estudiante va a captar esa misma emoción, esa misma alegría con la que nosotros le estamos hablando y le estamos proyectando. Listo. Novena pregunta. ¿Cómo induce el espíritu de aprendizaje y pedagogía en los alumnos? Yo les proyecto a ellos a futuro, como lo decía la pregunta anterior, y soy convencida de que al niño desde que se está formando hay que proyectarlo para un futuro, sea a largo plazo o sea a corto plazo. Y inculcarles que la educación y la formación es muy importante, y más en esta sociedad en donde el idioma extranjero, ya lo decía antes, es muy aplicable a varios campos. Ok. Décima pregunta.
Siendo usted un estudiante, ¿la educación que recibió al cabo de los años la consideró suficiente? Bueno, yo me gradué hace siempre hartico tiempo y obviamente los procesos metodológicos y la pedagogía de la época no es la misma porque no teníamos las mismas herramientas de ahora. Sin embargo, tuve unas bases fundamentales en cuanto a aplicabilidad de metodologías y de pedagogía a la hora de impartir el conocimiento. Según pregunta número 11, según su experiencia pedagógica, ¿cuáles son las cualidades más importantes de un docente? Según los pasos metodológicos, yo siempre me pego de los pasos metodológicos, que es la observación, la, la proyección, ¿cierto? Y después la ejecución. Siempre miro la necesidad y siempre miro la población a la cual me voy a dirigir, que eso es muy importante. Entonces, los pasos metodológicos deben ser tenidos muy en cuenta a la hora de aplicar el conocimiento. Pregunta número 12. ¿En qué influye el contexto social del estudiante en el momento de abordar los contenidos? Muchísimo, influye muchísimo. Vuelvo y tomo el ejemplo del trabajo con jóvenes en el área rural, porque el entorno de ellos es muy precario, donde ellos no han tenido mucho contacto con el idioma extranjero. Es un poco más difícil llegar a la hora de aplicar el conocimiento. Sin embargo, ya contamos con muchos recursos para la investigación, para muchas cosas en las cuales ellos puedan aplicar el idioma. Ok. Pregunta número 13. ¿Cómo logra que el aprendizaje que el estudiante, adquiera un aprendizaje significativo capaz de replantear los conocimientos iniciales en él? ¿Cómo podría ser que de pronto usted, un estudiante que ha venido de pronto de algún tipo de colegio en el cual no se les ha inculcado mucho el idioma, cómo logra que ese estudiante se pueda pues acoplar rápido a sus demás compañeros que ya vienen teniendo un sistema y un camino en el idioma extranjero? Bueno, inicialmente siempre se tiene que hacer como una evaluación inicial, ¿cierto? Okay. Y ahí se miran los parámetros de qué tan avanzado está el estudiante o en qué hay que reforzarles. El idioma extranjero, allí en la institución en donde yo trabajo, no tiene muchas horas en las cuales ese puede ser también un inconveniente, claro, porque durante la semana no hay mucha intensidad horaria en mi materia. Sin embargo, se trabaja también mucho trabajo en grupo, ¿sí? En donde se mira qué niño tiene más fluidez para que apoye a los otros y se hace un trabajo mancomunado. Ok, como una asociación entre los equipos del mismo salón. Como estilo monitor. Excelente, sí. Pregunta número 14. ¿Cuál es la relación que considera debería tener la escuela con la sociedad o la vida de los estudiantes? Bueno, escuela y sociedad siempre tienen que ir de la mano. No podemos aislarlos porque estamos en una sociedad de consumo, en una sociedad donde exige más formación, exige incluso más parámetros a la hora de que un joven salga de la institución, salga muy bien preparado, salga muy bien formado. Entonces es también inyectarle a los niños es venderles esa idea de que es importante salir formados porque se van a enfrentar a una sociedad muy exigente. Ok. Pregunta número 15. ¿Cómo le ayuda la práctica didáctica en su rol del proceso docente educativo? Bueno, la didáctica son como esas herramientas que tenemos nosotros los profesores para poder hacer un mejor trabajo. Yo creo que, y más en esta área de idioma extranjero, la didáctica es mucha la que debemos aplicar, porque es muy complejo, esta materia es muy compleja, pero a la vez si yo hago que mi estudiante se enamore del idioma extranjero, todo va a fluir y todo va a ser mucho más fácil. Interesante. Pregunta número 16.
¿Cómo se comprometen los docentes con su quehacer social? Esa pregunta va relacionada más a la vida, al contexto de vida del estudiante. Por ejemplo, de dónde viene, en dónde vive, cuál es su entorno familiar incluso también. Bueno, aquí es un poco difícil. Uno quisiera familiarizarse más con el estudiante, pero a veces se nos complica. Sin embargo, el contexto social en el que nosotros manejamos es un contexto social más de campo. ¿sí? Claro, sí. Por lo tanto, el estudiante, como decía anteriormente, está un poco más limitado a las instituciones educativas que están en el área urbana, en donde los muchachos han tenido incluso más contacto, con más experiencia, donde han manejado más tecnología. Sin embargo, los jóvenes del campo también, ellos ya se están proyectando, ellos también quieren fluir, ellos también quieren salir adelante, quieren construir futuro. Y esa es la misión de nosotros, proyectarlos a ellos para que se preparen muy bien y salgan con todas las herramientas. Listo, pregunta número 17. ¿Cuál es la importancia de la innovación de la didáctica en su asignatura? Refiriéndose tal vez como a medida que pasan los años, cambiar de didácticas como lo que son los audios, mejorarlas, aumentarlas o entre otras cosas que se pueden hacer. Bueno, claro, es importantísimo y nosotros tenemos que estarnos inventando todos los días estrategias nuevas, didácticas nuevas herramientas, porque lógico que no nos podemos quedar ahí como estancados. Es muy importante, ¿por qué? Porque estamos en una sociedad de avanzada, estamos en un mundo en donde evolucionamos todos los días y también es un reto para nosotros como profesores innovar y llegarle con cosas nuevas al estudiante, que eso también hace que ellos se motiven, que el aprendizaje sea mucho más fácil para ellos y a la vez se hace el trabajo mutuo maestro, profesor, estudiante. Entonces eso es algo, esa didáctica es como con correlación estudiante-profesor, profesor-estudiante. Es lo que dicen, que los maestros jamás deben dejar de aprender, ¿verdad? No importa que lleven tantos años. Listo, por el momento terminamos las preguntas y profesora Estela, quisiera que como plus nos diera un consejo a nosotros los futuros docentes, que pues vamos a tener el mismo proceso que usted y vamos a llegar, si Dios quiere, algún día a dar clases también a niños de ciertas edades. ¿Quisiera darme algún consejo o algo por el estilo? Bueno, mi consejo desde mi experiencia como en la docencia es que ustedes se van a encontrar en el campo educativo con muchas cosas, con niños de una fluidez verbal excelente, niños que tienen un aprendizaje mucho más lento. Entonces nosotros tenemos que también estar preparados para sortear esas situaciones y poder ubicar a los niños, cosa de que ni el uno se vaya a sentir muy resaltado ni el otro se vaya a sentir muy por allá, muy... Sí, dejado a un lado. Exacto. Tener mucha equidad. Sí, exacto, hay que aprender a tener el equilibrio. También uno a veces llega con muchas ilusiones, ¿sí? De que yo voy a dar esta materia y que los muchachos se van a enamorar. Muchos no, a muchos no les va a gustar, pero depende de nosotros. Si yo me creo lo que yo estoy haciendo y si yo eso se lo transmito a mi estudiante, yo creo que esa es la principal, que tengamos ética y que tengamos amor por lo que estamos haciendo. Ok, bueno, profesora Estela, muchísimas gracias por la entrevista de hoy. Espero no haberle incomodado, espero que le haya gustado mi tipo de preguntas y hasta luego. Bueno, con gusto.